Buen día hermanos, qué privilegio y qué bendición poder saludarles en esta preciosa mañana de domingo, ahí en casa. Bueno, nosotros queremos compartir en esta mañana este precioso tiempo de hoy, un culto muy especial, una celebración de la mesa del Señor. Así que vos ahí en casa, con la familia, vamos a apartar este tiempo para compartir la palabra. Ya nos introdujeron a la adoración. Qué hermoso decía estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Anhelamos, en este tiempo de una manera diferente, pero creo que nuestro corazón de adorador rendido al Señor no se limita, y esto es muy importante mencionar, aprovecho la ocasión para decir, no se limita necesariamente al templo, sino es el corazón del adorador en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos este recurso que es la tecnología. Podemos llegar al hogar de los hermanos de la Iglesia Encuentro Cristiano, como así también a muchos hogares, amigos, personas que quizás no te conocemos, pero que podemos bendecir tu vida en esta mañana a través de la obra del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tiempo muy especial, así que vamos a introducirnos, como bien aquí nos prepararon para ambientar y recordarnos lo que vamos a celebrar en minutos, la mesa del Señor. Pero una breve reflexión titulada Estándar de Obediencia en esta mañana quisiera compartir contigo, porque al participar en la mesa del Señor, en este paso de obediencia instituido por nuestro Señor Jesucristo, la mesa del Señor, que lo hacemos en memoria de Él. Y siempre que mencionamos la obediencia, decimos que la obediencia, ¿qué decimos? Decimos bendición. Entonces yo quiero animarles en esta mañana a mirar en el ejemplo del Maestro Jesucristo, que nos va a enseñar, nos va a mostrar a través de la palabra del Señor las implicancias de la obediencia, según el estándar, y el estándar de Jesús. Y por eso es muy importante mirar en este sentido. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, justo en estos días estuvimos analizando este pasaje, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y el contexto, muchos coinciden, parece que este fue un canto congregacional de la iglesia primitiva, pero inclusive hay alabanzas que toman estos versículos, y vamos a mirar un poquitito para introducirnos a la mesa del Señor en esta mañana. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 11. En la versión Reina Valera dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un pasaje muy conocido. Ahora, mirando este pasaje y en el contexto justamente del capítulo 2 de Filipenses, Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos y está pidiendo algunas características: que se esfuercen, por ejemplo, en la unidad, que se esfuercen en ser humildes, que consideren a los demás. Y llega ahí al versículo 5 y pareciera ser que pone la medida. ¿Cuál será el parámetro? ¿Cuál será la vara para nosotros los cristianos, a la marca a la cual tenemos que llegar como cristianos? Y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahí está lo que Pablo empieza a introducir en el versículo 5. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la marca? Y la marca la pone Jesucristo, Jesús mismo. ¿Cuál era esa actitud? Miramos el versículo 6. En el versículo 6 encontramos cuál era esa actitud. Si el versículo 5, el apóstol Pablo está poniendo la marca y nos dice: la marca es la actitud que tuvo Cristo.
¿Cuál era esa actitud? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo empieza diciendo aquí la esencia de Jesús, que era inmutablemente Dios. Este principio doctrinal para nosotros fundamental. Las palabras que utiliza ahí Pablo, el verbo siendo, describe que es una persona en su propia esencia y que no puede variar, que no puede cambiarse. En cualquier circunstancia permanece inmutable. Y Dios, Pablo está diciendo, esa es la, siendo en forma, eso es lo que quiere transmitir. Jesús era en la forma de Dios. Hace poquito estuvimos estudiando, teniendo una serie de estudios sobre la Trinidad de Dios, ¿recuerdan? Y Jesús era la forma de Dios. Y hay dos palabras que emplea, palabras griegas para la palabra ahí que tiene forma, siendo en forma de Dios. Y que nos ayuda justamente a entender lo que Pablo, porque estos 6 versículos tienen una composición, Pablo, maravillosa. Todos los comentaristas hablan que, por eso se cree que en la forma que está estructurada, se cree que es un canto, por la forma de escritura. Y aquí las dos palabras que mencioné griegas que se utiliza para forma, se podría tomar como el morfé y también el gema. Y el morfé es la forma esencial que nunca cambia. Cuando se menciona el morfé, decimos es la esencia. Es la esencia y que no varía, que nunca cambia. Ese es el morfé. Y el gema es la forma exterior y que sí cambia con el tiempo y también con las circunstancias. Entonces, la palabra que aquí usa Pablo para decir la forma de Dios es el morfé, es decir, que no varía. Es una esencia, en esencia misma podríamos decir, una esencia inalterable. Y en este caso habla de su divinidad, que era Dios. Esa era su esencia, en forma de Dios. Era Dios mismo, esa esencia, esa divinidad. Y aunque su gema había cambiado, es decir, su forma exterior, porque vino a este mundo en forma de hombre, su divinidad, su morfé seguía siendo la esencia divina de Dios. Jesús dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró el hecho de que el existir en igualdad con Dios como algo que tenía que aferrarse. En otras versiones parece, dice, arrebatar esa parte. Muy interesante, no se aferró a eso, a la igualdad con Dios, como reteniéndole celosamente. No, esa es mi condición. No, al contrario, Dios se despojó, dice, de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Y aquí tiene que en esta mañana llevarnos a esta reflexión profunda lo que Cristo hizo por nosotros. En esa forma de Dios, Él no consideró eso, no, esa es una forma mía, sino que se despojó voluntariamente, renunció a ello, justamente por amor a nosotros, por amor a la humanidad. En el versículo 7 encontramos justamente ahí, lo traduce, se despojó a sí mismo. Y desde este verbo que en griego que quiere decir literalmente se vació. Y eso nos ayuda a entender completamente la obra maravillosa de Cristo Jesús. Se vació, se rindió de manera voluntaria a la gloria de la divinidad para convertirse en un hombre. Se vacía de esa posición para asumir otra. Se vació de su divinidad para asumir su humanidad, dice una frase que nos ayuda a entender lo que Cristo hizo al vaciarse de una divinidad para asumir, en este caso, la humanidad, para hacerse hombre. Él era rico, pero se hizo pobre por amor a nosotros. Y en esta mañana lo que estamos celebrando es justamente eso, lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Sigue diciendo el versículo 7, tomó la forma de siervo.
Qué maravillosa manera que el apóstol Pablo nos ayuda a entender la obra de Dios. Ahora se vació y ahora toma la forma de doulos, de siervo, esclavo. Asumió esa forma de esclavo, siervo por amor. Y en esto expresa la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo, abandonó ese aspecto que mencionamos anteriormente y asume una humanidad. Es una obra maravillosa. Y pensando, reflexionando en esto, decía, ¿cuántas veces nosotros como seres humanos no queremos renunciar a nuestra posición? Muchas veces como seres humanos nos encantan los títulos, pero Dios, Jesús, el Hijo de Dios, renunció a todo título, renunció a su posición, a su divinidad y se vacía y toma una posición ahora de siervo, de esclavo. La palabra doulos tiene muchas implicancias en el contexto justamente en el cual escribe el apóstol Pablo y asume ahora una humanidad real. Vuelvo a repetir, la razón, amor. Amor por cada uno de nosotros. Versículo 8. Va detallando maravillosamente el apóstol Pablo, dice, hallándose en la condición de hombre, vino con esa apariencia humana para que todos puedan reconocerlo. Se humilló. Y aquí en el versículo 8 viene la parte central del mensaje en esta mañana de la reflexión. Se humilló a sí mismo y se hizo, ¿qué dice el texto? Obediente. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Es como si fuera que Pablo quería que entendamos bien que esa obediencia tiene un sacrificio, tiene una implicancia y nada más y nada menos que para el Hijo de Dios, Jesucristo, significaba la cruz, significaba la muerte. Esto debe hacernos, hermanos queridos, reflexionar profundamente hasta dónde nos lleva la obediencia. En este caso Jesús lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte. La gran característica de la vida de Jesús, y este es un principio fundamental que quiero que entienda, que tome nota, no solamente en su cuaderno, sino en su corazón, en su espíritu. La gran característica de la vida de Jesús fue la obediencia, fue la humildad y fue la renuncia a sí mismo. Y creo que van ligadas, van de la mano las tres. La característica, vuelvo a repetir, la gran característica de la vida de Jesús fue su obediencia, la humildad y la renuncia a sí mismo. Y la obediencia, queridos hermanos, glorifica y alegra el corazón del Padre. Les voy a dar dos ejemplos y nos ayuda un poco a ver justamente el estándar de la obediencia del Hijo de Dios. Cuando Jesús empezaba su ministerio, recuerda, estaba empezando su ministerio, fue al desierto y después hay un acontecimiento interesante que Jesús va junto a Juan el Bautista para ser bautizado por él, ¿recuerda? Cuando Juan el Bautista le ve descender al agua, se sorprende y le dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti, le dice. Reconoció quién era, el Hijo de Dios. ¿Qué le responde Jesús en ese episodio ahí, Mateo capítulo 3? Le dice a Juan el Bautista, Jesús, es necesario, nos conviene, dice en otra versión, que hagamos justicia de esta manera. Ahí está la obediencia del Hijo de Dios. Quizás presionado, fíjense si Jesús hubiese sido un poco, no, mi título, ¿cómo voy a pedir que Juan el Bautista ¿sí? Me bautice? El propio Juan el Bautista le dice, no, yo tengo que ser bautizado reconociendo la autoridad espiritual de Jesús. Pero aquí Jesús, en obediencia, dice, nos conviene hacerlo de esta manera, porque el Padre lo estableció así, debemos ser obedientes, en otras palabras le dice a Juan el Bautista. En el versículo 17 del capítulo 3, una vez que Jesús es bautizado, dice que una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Estas palabras a mí realmente es algo maravilloso. Cuando vienen las palabras del Padre Celestial,
En otra versión dice, me produce mucho gozo, me complace. ¿Qué es lo que complace al Padre? La obediencia. La obediencia del Hijo en este sentido. Dice, nos conviene ser obedientes, le dice a Juan, cuando es bautizado, y ahí aparece la paloma y el Espíritu Santo, y una voz del cielo se oye y dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. A Dios, al Padre, le agrada y le glorifica cuando somos obedientes. Ese es cuando Jesús empezaba su ministerio. Cuando va terminando su ministerio aquí en la tierra, con esa parte humana que justamente explicamos anteriormente, Jesús terminaba su ministerio en la tierra y se dirige otra vez a su Padre. En otro episodio, en un momento crítico, y está en Lucas capítulo 22, versículo 42, y está ahí cenando con sus discípulos. Él sabe que es la última cena, justamente el nuevo pacto que él está y que ahora estamos a punto de celebrar. Va al huerto de Getsemaní, viene un momento de oración tremenda ahí, y ahí en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 42, le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En momentos difíciles, conviene hacer lo que Dios quiere, la voluntad del Padre, en otras palabras. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, si quieres te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento, reconociendo a Jesús que estaba luchando esa parte humana de no querer sufrir o que pase de él ese momento, pero en ese momento está la obediencia y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está la obediencia. Nuevamente vemos aquí la obediencia, la humildad y la renuncia a sí mismo para cumplir con la voluntad de Dios. Aquí vemos en esencia el estándar de obediencia que Jesús mismo nos muestra, empezando su ministerio y yendo hacia el epílogo de él, también nos enseña que la obediencia se basa en hacer la voluntad del Padre. Y a veces cuesta, pero ahí está, obediencia, humildad y renuncia a sí mismo. ¿Cuál es el premio? Y vamos a ver justamente ahí en los versículos, volviendo a Filipenses 2, los últimos versículos que estamos estudiando hoy, el versículo 9 y 11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Dicen que esta traducción lo exaltó hasta lo sumo. En el español no hay una forma de traducir esto porque nos quedamos cortos con el español, lo que Dios también le exaltó hasta una manera de decir sería algo así como le super exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por la obediencia suya. Dios también le exaltó. El premio fue eso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí está el premio, hermanos, de la obediencia en la vida de nuestro Maestro. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es importante en esta mañana ver este cuadro. Y nosotros celebramos la mesa del Señor una vez al mes. Dios estableció justamente ese pacto, ese nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo Jesús. Quiero concluir en esta mañana diciéndote, la obediencia nos lleva a vivir en humildad y la humildad nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Por eso mencioné hace rato que van siempre de la mano. Y lo hemos visto en la vida de Jesús. La obediencia en nuestra vida. Y no esa obediencia en cumplir estrictamente leyes, aspectos religiosos externos, sino una obediencia profunda, real. Y esa obediencia muchas veces se confronta, se refleja en los momentos difíciles, en los momentos de crisis como la que estamos pasando hoy quizás. No sé, cada uno tendrá que evaluar. Vemos ahí en el ejemplo de Jesús, en momentos de crisis, y dijo que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, la obediencia nos va a llevar siempre a vivir en humildad. Como nos mostró nuestro Maestro Jesucristo, se despojó, se vació y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. Y
Es una renuncia constante a nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios. Esto glorifica al Padre, agrada al Padre. Qué lindo sería que podamos nosotros también, como el Padre dijo de Jesús, que diga de nosotros: este es mi hijo, mi hija amada, me produce mucho gozo. Entonces también trae bendiciones a nuestra vida. Repito una vez más este concepto, este principio espiritual, para introducirnos ahora al tiempo. Vamos a tener un tiempo de adoración y luego ya celebrar juntos la mesa del Señor. La obediencia, queridos hermanos, nos lleva a vivir en humildad. La humildad nos lleva a renunciar a nosotros mismos para cumplir siempre, siempre con la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, glorifica al Padre y traerá a tu vida muchas bendiciones, enormes bendiciones. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Jesucristo hoy estamos aquí. Por medio de tu Hijo Jesucristo, hermanos y hermanas hoy están en sus hogares, esperando este momento de celebrar la mesa del Señor. Queremos ser obedientes. Esa obediencia encontramos en tu Hijo Jesucristo, justamente lo que estamos celebrando. Y nos mostró, nos enseñó, nos dejó ese estándar, esa marca en cuanto a la obediencia. Permítenos, oh Dios, en esta mañana, al estar adorando y al estar participando juntos de la mesa del Señor, considerar, tener en cuenta y que produzca en nosotros tu Espíritu Santo tanto el querer como el poder vivir en obediencia, Padre Santo. Esa obediencia se traduce en humildad, se traduce en una renuncia a nosotros mismos para cumplir la voluntad del Padre. Ayúdanos. Y esto queremos hacer ahora también juntos, participando, Señor, y recordando ese gran amor que tuviste por nosotros y que sigues teniendo cada día, porque tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.